Buenas tardes, ¿me escuchan? Listo, entonces vamos a dar inicio al foro de hoy. Primero que todo, darles muchas gracias por estar presentes en este foro, por habernos tenido paciencia, pues bueno, tuvimos varios problemas técnicos que ya se salían de nuestras manos, no depende de nuestra capacidad de pasar la película por internet, sino pues de bloqueos que impone Facebook. Pero bueno, intentamos hacer lo mejor posible y realmente les agradecemos estar hoy presentes. Entonces, no sé si alguien quiere hacer un comentario antes de empezar o este sería como el orden que manejaríamos a lo largo de este foro. Pues si quieres, Mafe, pues dar como un contexto de información general sobre la película. ¿Está bien? Bueno, ¿alguien quería hablar? Pues yo pues, quería decir que pues, la película es dirigida por Eric Brevig. Fue lanzada en el año 2010 2008 y está basada en el libro de Julio Verne, que es el libro homónimo, El viaje al centro de la Tierra, en el cual pues narra como un señor, que si no estoy mal es, bueno, es europeo, no recuerdo bien de qué país, va al centro de la Tierra con su sobrino, creo que sí, pues el señor es un geólogo y por eso también es como muy importante para nosotros analizarla, ya que en principio debería tener ciertos apartes muy ligados a la geología, por lo menos la que se tenía clara en en el momento en el que se escribió este libro. Y pues ya eso solo quería como decir eso. Listo, Felipe, muchas gracias. Entonces, pues aquí tenemos una carátula precisamente del libro que nos cuenta. Entonces, en este libro los personajes eran el geólogo y mineralogista apellido Lindenbrook, que nombran en la película al sobrino, y un guía que contratan. Y bueno, empezamos con lo que son varias frases tomadas de la película, que pues resumen en cierta forma lo que vamos a discutir. Entonces empezamos con la que dice, la física tectónica es la ciencia de la hora, no del mañana. También está, hablamos de la posibilidad de tubos volcánicos ocultos que se extienden hasta pasar el manto al centro de la Tierra. Otra es, señorita y caballero, déjenme presentarles el centro de la Tierra. Y por último, describen ese lugar que encuentran como un mundo por dentro del mundo. Entonces, si no hay comentarios, pasamos al siguiente punto. Pues primero empezamos con lo que es la teoría de la deriva continental. ¿Alguien iba a hablar? Sí, yo voy a Diga, Andrés. Estamos pues mirando la fecha de publicación del libro. No vale la pena sacar, pues esto es la ¿Yo idea puedo hablar un de poquito más Julio duro? Verne. ¿Ahora sí? ¿Me escucha? Sí, pero si puedo hablar un poquito más duro, sería mejor. Listo. Entonces, según las ideas pues que consigna Julio Verne en su libro, hay que tener en cuenta pues que esto fue antes de que se desarrollara como tal la teoría de tectónica de placas, ¿no? Entonces, pues hay que tener en cuenta pues este hecho porque pueden haber algunas inconsistencias o pues cosas que nos puedan generar inquietud, pues, que va a ser motivo de debate más tarde. Sí, señor, efectivamente. Digamos que esto, lo de la tectónica de placas, es una introducción de la película. No, no lo propone el libro, sino que es como para ajustarlo al mundo actual. Entonces tenemos efectivamente la tectónica de placas se propone a principios del siglo XX y su primer defensor es Alfred Wegener, que es de origen alemán y el cual, digamos, no ha trascendido tanto a la historia del mundo científico porque murió relativamente joven y no tuvo la posibilidad de defender en las esferas científicas, especialmente de Europa y de Estados Unidos,
su teoría. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que él era alemán y posteriormente a la Primera Guerra Mundial, digamos, las posturas alemanas no fueron bien vistas dentro de la comunidad científica. Otro elemento es que él muere muy joven explorando Groenlandia, están en una expedición en esta zona y, digamos, él desaparece, pues se da por muerto, pero digamos, su temprana pérdida dentro de la comunidad científica dificultó el desarrollo de la teoría futuro. Entonces, ¿qué propone él? Él propone la deriva continental, que como lo dice su nombre, efectivamente la del movimiento de los continentes a lo largo del tiempo. Y se propone la teoría de Pangea, bajo, digamos, evidencias fósiles. Los 4 fósiles más importantes a la hora de plantear Pangea son el Sinonactus, que tiene una mandíbula característica, el Lictostratus, el Mesosaurus, que es un fósil, digamos, mucho más grande que todos los otros fósiles y es muy prevalente, como, digamos que es lo que todo paleontólogo quiere encontrar. Y el Glossopteris, que es el fósil que aparece en la mayor cantidad de continentes actuales. Entonces vemos en este mapa la distribución de los fósiles y encontramos que por más que, digamos, América del Sur y Australia estén muy separados hoy por hoy, se han encontrado fósiles de Glossopteris en ambos. Entonces eso nos muestra que en algún momento debieron estar conectados, o si no es muy difícil explicar cómo los mismos fósiles se encuentran en diferentes masas continentales. Esta teoría de Pangea se propone ya para lo que es el Pérmico, y pues como vemos aquí en este GIF, las masas continentales se van moviendo a lo largo del tiempo, hasta configurar lo que es la geografía actual de nuestro planeta. No sé si haya dudas, comentarios o pasamos al siguiente punto. Bueno, ya hablando... ¿Señor? No, Mafe, solamente decir que no hay ninguna pregunta. Listo. Entonces, hablamos de los volcanes. Digamos que aquí nuestro científico nos habla que tiene monitoreo sobre 3 volcanes, aunque cuando todo se pone interesante aparece este en Islandia. Y efectivamente buscamos estos volcanes en internet y existen. Son de tipos muy variados. Por ejemplo, el Tariatu, que en Mongolia, y es un campo volcánico, como tal no es un solo volcán, sino es toda una zona afectada por volcanismo principalmente monogenético que genera estos conos de escoria y se puede datar a hace casi 3000 años. El Uturuncu en Bolivia es un estratovolcán con erupciones registradas desde el Pleistoceno y es parte de la cadena montañosa de los Andes. Se asocia efectivamente a la subducción de la placa de Nazca. Por otro lado tenemos el Kilauea, que es un volcán tipo escudo, asociado al punto caliente de Hawái, que creo que hemos discutido en prácticamente todas las sesiones. Y por último tenemos el que ellos llaman Snæfell en la película, y cuyo nombre en la vida real es Snæfellsjökull en Islandia. Se encuentra en la parte occidental de la isla y esto es un elemento importante para discutir la verosimilitud de la película, porque se encuentra en la zona occidental de lo que es la dorsal mesoatlántica y cuando ellos aparecen en el Vesubio en Italia, están al otro lado de la dorsal, entonces es muy difícil justificar cómo se logra pasar por medio de una dorsal mesoatlántica que es terriblemente grande. Digamos, ese sería uno de los puntos difíciles de explicar de la película. No sé si tengamos comentarios en el chat o alguien más quiera hablar. Sí, yo tengo un comentario. Bueno, en la película dice tubos de volcán, pues supongo que se refieren a los puntos calientes y me parece pues un error como de producción de la película que habiendo tantos puntos calientes, o sea, reales, hayan puesto Bolivia y Mongolia. Si bien, bueno, Hawái, sí, está bien que lo hayan puesto igual Islandia, pero pues, o sea, como
como estudiante de geología, sí me parece que era algo fácil que podían hacer y pues poner puntos calientes pues, reales. Sí, señor. Entonces, vamos a discutir precisamente ese punto, lo que ellos llaman vulcanología progresiva y fisuras volcánicas del manto. Entonces, lo que ellos dicen tal cual es que hablan de tubos volcánicos ocultos que se extienden hasta el manto, al centro de la Tierra, y ponen un dibujo poco claro realmente. Vemos algo así como un volcán con una fuente en lo que sería el manto, y como nos decía el compañero, lo más cercano dentro de la geología real a lo que ellos proponen en la película es un punto caliente en el cual hay una fuente en el manto y hay cierta forma tubular que alimenta la superficie. Sin embargo, como él dice, efectivamente, vemos que tenemos un estratovolcán, un campo volcánico y un volcán escudo como, pues digamos, los referentes de la película. Entonces, al menos cuando se planteó el guión, no debieron haber revisado un poco a fondo la geología, sino buscaron como tres puntos muy distantes que quisieran parecer al fenómeno como muy global. ¿Alguien más quisiera contarnos qué opina al respecto o pasamos al siguiente punto? Yo, Sigue, sigue. digamos, lo que tú dijiste de la dorsal, o sea, que salen pues a la otra dorsal, al otro lado de la dorsal, digamos, pues en el contexto de la película, pues yo como que veo que, digamos, ahí no tiene tanta relación, porque, digamos, se supone que fueron hasta el centro de la Tierra. Si, digamos, llegaron hasta el centro de la Tierra, pues pudieron haber salido no por el mismo sitio que entraron, o sea, pues a través, o sea, no tuvo que haber sido, digamos, la misma placa tectónica, ¿sí? Sí, sí, bueno, vamos a hablar justamente de ese punto que era el que seguía. Entonces, el criterio para ellos decir llegaron al núcleo es que cayeron por un hueco. Si uno mira el video, son 98 segundos de caída. Entonces, aplicando la física que existe aquí en la Luna y en todo el mundo, cogemos esta fórmula y despejamos. Y nos da que cayeron en realidad solo 47 kilómetros. Entonces, en realidad, dependiendo si nos encontramos en corteza oceánica o continental, llegarían, si acaso, al manto superior. Mafe, ¿qué fórmula usas para calcular la distancia de caída? Usamos esta de arriba, entonces decimos XF es el recorrido, ¿no? XO depende de nuestro sistema de referencia, entonces lo tomamos como cero, velocidad inicial cero, porque ellos estaban quietos a la hora de caer en la vertical, entonces todo esto son ceros, y lo único que nos interesa para el cálculo de verdad, es un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado, siendo la aceleración de 9.8, y el tiempo de 98 segundos nos da los 47 kilómetros. Bueno, digamos, esta fórmula tendría un pequeño asterisco, y es que entre más cerca vamos al núcleo real, la gravedad disminuye. Entonces, digamos que tendría una ligera variación, pero no sería tan marcada porque la distancia en recorrida no es tanta. Pues teniendo en cuenta el diámetro de una Tierra de 6.000 kilómetros. Entiendo, Mafe. Sí, es verdad, el valor de la gravedad cambia nada más en superficie con el hecho de avanzar un poco de latitud hacia el norte o hacia el polo sur. Y pues encontramos los mayores valores de gravedad hacia el Ecuador. Tal cual, Sin gente. embargo, eh, también sería chévere hablar un poquito de cómo contrasta esto con, digamos, la variación en el potencial gravitacional cuando hablamos de un campo eh, de gravedad de un planeta, dado que pues este disminuye con el cuadrado de la distancia a medida que te alejas del planeta, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, como la gravedad se toma como el punto de origen de la gravedad, el centro del planeta en cuestión, en este caso la Tierra, pues eso significaría, bueno, eso contrasta un poquito con lo que venimos diciendo de que conforme te acercas
centro de la Tierra, ese valor de la aceleración de la gravedad disminuye, ya que cuando se habla de un campo gravitacional, digamos un objeto en el espacio, se ve acelerado de una mayor forma conforme este se acerca al planeta. Sí, entonces me parece curioso. Sí, lo que pasa es que cuando usamos esta fórmula estamos asumiendo una distribución discreta de la materia, entonces, como tú decías, Henry, asumimos que toda la masa está en el centro, aunque si somos, digamos, más puntillosos en el asunto, tocaría usar una fórmula con integrales, porque toca ya tener en cuenta que no es un espacio el que separa nuestro objeto del que lo atrae, sino que el objeto está dentro del que lo atrae. Entonces, digamos, cada átomo que compone la atmósfera está atrayendo a los átomos que componen el objeto. En ese sentido, sería una fórmula mucho más compleja, pero digamos, esta la resume relativamente bien. ¿No? Y digamos ahí también considerar, pues digamos también una aproximación que se podría hacer, que podría ayudar de pronto a por qué el tiempo de caída es relativamente menor al que uno esperaría, es que de pronto también es considerar la distribución de masa, o sea, porque si está cayendo a través de un aparato volcánico, este material posiblemente en interior sea mucho más denso que la corteza que está atravesando. Entonces, si es más denso, puede haber una concentración de masa mayor y posiblemente ahí la gravedad pueda ser mayor en magnitud. O sea, con respecto a la gravedad, el valor promedio de la gravedad que hay en la superficie terrestre. Pero pues no consideraría que alcanzara pues un tiempo tan corto pues, para una magnitud de esa gravedad. Yo quiero decir que la película tiene pues muchas inconsistencias en cuanto a la verosimilitud, pero esta pues, que dicen me parece que no viene al caso porque creo que es más una cuestión de practicidad, o sea, no tiene caso poner una escena con el tiempo real, o sea, ya se volvería aburrida la escena y pues teniendo en cuenta que no es un documental sino una película, cinematográficamente no es práctico poner el tiempo real de caída. Claro, entonces hay que sopesar el interés científico en aras del conocimiento de la verdad o más el interés cinematográfico que va en pro del entretenimiento de las personas y pues de que esta venda, ¿no? De que esta sea popular. Pues sí, hay que tener en cuenta que uno va al cine a reírse un rato, no como a discutir la clase de mecánica cuántica o básica. En realidad uno no va a preocuparse de la física, aunque el secreto de la escena en este caso es mostrar a los protagonistas caer gritando, entonces podríamos asumir que trataron de retratar la mayor parte de la caída al menos. Porque el principio es que gritaran ahí que seguían cayendo y seguían cayendo y seguían cayendo. Sí, digamos que no Aunque, afectó a los niños, pero no tanto. por otro lado, digamos que sería prácticamente imposible que fueran a más de, digamos, 200 kilómetros por debajo de la superficie, porque ya la geotermia terrestre sería inviable la vida. Por eso, tal vez no siquiera atravesaron la corteza, o se quedaron como entre un límite entre corteza y manto. Y hay que tener en cuenta otro elemento que se saca fácilmente con la física, y es calcular la velocidad final a la que llegan los protagonistas. Con ese mismo tiempo de 98 segundos, al momento en el que caen, deberían ir a 960 metros por segundo, que sería un choque catastrófico, no importa contra qué se golpeen. Especialmente si es sobre el agua, porque el agua a altas velocidades se comporta como un sólido, entonces el totazo sería igual contra un charco que contra el suelo. Sí, yo cuando estaba ahí viendo la película hice como una cuenta de cuántas veces se morirían y en la vida real se morirían más de 10 veces. Eso, o sea, también cuando están cayendo la probabilidad de que se choquen con el borde, o sea, eso es un túnel muy estrecho. Se hubieran matado antes de caer, ni siquiera hubieran alcanzado la velocidad. Sí, efectivamente, como nos decía el compañero, digamos que la caída es un punto muy problemático para garantizar la integridad física de los personajes.
¿Y hay más comentarios sobre este punto o pasamos a la siguiente diapositiva? Yo tengo una pregunta y es, antes de caer ellos se cayeron porque se pararon en una moscovita. Bueno, no tengo muy claro cómo es que es posible que se forme una superficie así de moscovita o eso ya es muy ficticio. Es muy poco probable decir, sobre todo la moscovita en asociación con todos los minerales que encontraron, sería prácticamente inviable. Creo que pues los que estudian geología ya en el departamento han visto la biotita gigante y si cogemos la biotita que el departamento tiene como uno de sus mayores orgullos en comparación con el espejo en el que estaban parados, es muy difícil decir que se formó un lente de moscovita así de grande en la mitad de la nada. Y también una escena antes, y es que asocian el diamante con la esmeralda y el rubí, y pues también es otro desacierto ahí. Bueno, aprovechando ese comentario, pasamos a la parte de los minerales. Entonces, aquí tenemos la intervención especial de varios de nuestros compañeros de los semilleros enfocados en minerales. Entonces, no sé si Natalia esté por ahí para Sí, que sí, nos acá cuente. estoy. Te oímos, Natalia. Dentro de los minerales que ellos nombraron, está, como decía el compañero, rubí, esmeralda, diamantes, feldespato y moscovita. Y bueno, la capa que de moscovita sí es demasiado improbable porque pues estaban en rocas metamórficas y uno nunca encuentra una roca metamórfica como tal, una capa así, sino intercalaciones y diferentes bandas. Pues no sé, Natalia, si quieres seguir de una vez con los diamantes. Sí. Listo. ¿Paso a la diapositiva? Sí, por favor. Bueno, también tenía como las venas de magnetita. Listo, entonces nosotros vamos a hablar primero de la composición mineralógica que tendrían como las capas que ya hemos visto. Entonces, en el manto superior predominan como los silicatos ferromagnesianos, entonces el olivino, piroxenos, granates. En la zona de transición tenemos todavía silicatos como la majorita o mayorita y algunos óxidos como espinelas. Y bueno, en el manto inferior ya predominan más los óxidos, como la perovskita y la ferropericlasa. Entonces, si nosotros nos ubicamos en el límite entre la corteza y la astenosfera, es donde vamos a poder tener la formación de diamantes. Pasa a la siguiente mapa, por favor. Listo. Entonces, los diamantes son, bueno, como ya sabemos, carbono que está en una estructura cristalina cúbica a diferencia del grafito. Entonces, si nosotros vemos el gráfico de arriba, tenemos que, según las condiciones, va a ser más estable un mineral que el otro. Entonces, si tenemos altas presiones, vamos a tener que el diamante es estable y si tenemos bajas presiones, el grafito es el estable. También tenemos zonas en las que el diamante es estable y es metastable el grafito y viceversa. Ahora, en los diamantes son encontrados como, por ejemplo, en Sudáfrica, en cratones antiguos, que, bueno, los cratones antiguos tienen como la corteza muy gruesa, que no está compensada isostáticamente, por lo que la litosfera es también a su vez muy gruesa, pero, formando esta cuña que nosotros vemos acá, en la que la parte superior está limitada por el límite, lo siento, o sea, donde es predominante el grafito de ahí para arriba y el diamante de ahí para abajo, según las presiones y las temperaturas que nosotros tengamos. Y ahí tenemos el límite también de la astenosfera y la litosfera. Entonces, en la parte de la litosfera que el diamante es estable, nosotros podemos tener extrusiones explosivas de material que nos formarían las denominadas kimberlitas. Pasa a la siguiente diapositiva, Mafe. Y estas son, entonces, cuando ellos nombran se me olvidó cómo dicen, los tubos volcánicos, lo más cercano a lo que se podrían estar refiriendo, aparte de pues, la parte final cuando está en el volcán Vesubio, es a esta especie de kimberlitas,
bueno, esta estructura se llama diatrema y tiene como forma de zanahoria. Y entonces ahí es donde se encuentran como los diamantes en estas estructuras en superficie. Entonces, en estas estructuras nosotros encontramos fenolitos del manto que han sido transportados por estas extrusiones. También tenemos diferentes minerales, como lo son el diamante y de pronto algunos rubíes. Y se forman de la siguiente forma, de la siguiente manera. Mafe, ¿puedes pasar a la siguiente, por favor? Listo. Nosotros tenemos, como les había dicho, que se forma una cuña por gases que vengan de la parte inferior del manto. Y esto hace que esa cuña ascienda y rompa las paredes que tenemos como alrededor de la roca caja, trayendo consigo ciertos fenolitos del manto. Y ya en el ascenso, al llegar a la superficie, se genera una pluma y se genera la extrusión de material. Entonces, a medida que esto asciende, el magma de la parte inferior también asciende y cristaliza. Entonces, cuando cristaliza, se forma lo que nosotros vimos ahorita, que es una diatrema, y bueno, el material que fue extruido forma depósitos de caída, generando como tal las diatremas. Ahora en la película nosotros no vemos ningún tipo como de diatrema, pero sí vemos como esa acumulación de minerales que podrían ser como las paredes de una diatrema. No sé si tengan alguna pregunta. Que se encuentran los dos juntos, ¿sí? Que se encuentran los dos juntos como en asociación. Pues yo la verdad creo que no, porque pues los depósitos que se tienen como diamantes que yo he como estudiado, en ninguno nombraba como que hubieran esmeraldas así ahí pegados, no sé si Andrés esté por ahí. Y es que Pero, no es posible porque, digamos, los diamantes se forman a altas profundidades y afines a rocas ultramáficas, digamos, 170, 180 kilómetros de profundidad. En cambio, una esmeralda, pues además de tener elementos ultramáficos como cromo o vanadio que pueden estar en estas rocas, en perioditas o en rocas en paragénesis, o bueno, en que se forman los depósitos de diamantes, pues las esmeraldas además incorporan berilio en su estructura. Entonces, para que incorporen berilio, no solamente tendrían que tener elementos ultramáficos, sino tendrían que adicional cortar pues una corteza, por decirlo así, más diferenciada, porque pues más rica en silicatos, en sílice, en cuarzo, o más diferenciada, por así decirlo. Entonces, pues, así que coexisten para Génesis las esmeraldas y los diamantes, no creería que sea posible. sí, a esa profundidad que se encuentren juntos, no. Bueno, y hay otra escena, pues como llevando el orden cronológico desde la película, antes de que ellos entren a la cueva, cuando están desinstalando el sensor sísmico, empiezan a caer rayos. Si bien es cierto que las puntas atraen los rayos, pues también se me hace que, pues ahí desde el comienzo la película como que o sea, trata de ser una película de ciencia ficción, porque explica todo aparentemente desde un punto de vista científico. El protagonista es un científico y siempre tratan de dar una explicación a todo, pero a medida que va avanzando la trama, se va volviendo más una película como de fantasía que de ciencia ficción, se me hace a mí.
Hasta donde yo tengo entendido, si a alguien le cae un rayo cerca, o sea, si no le caiga encima, si le cae al lado, lo mata. Y otra pregunta que tenía es, ¿un sensor sísmico en realidad tiene más o menos ese aspecto o no? Pues al menos los que yo he visto, sí, en cuanto a tamaño, no son tan diferentes. Digamos que sean tan cilíndricos y eso, yo he visto algunos similares, aunque tal vez bueno, en una salida de campo visitamos el Cerro Machín y conocimos un sensor sísmico en un volcán. Era mucho más grande y era cúbico. Ahora, como los usan en Islandia, eso ya sería otro tema a discutir. Pero si tuviera que apostar, seguramente son un poco más grandes y pesados. No, no es como que se alcen con una sola mano y se puedan andar moviendo por ahí libremente. No sé, además que caían rayos uno en sí, o sea, ahí seguidos y el man como feliz de la vida seguía corriendo. Sí, justamente. Pues si fuera un rayo de verdad, le pegaba a la primera porque eso siendo de metal, pues lo atrae. Pero no, digamos, eso era solo para justificar que se metieran ahí a la caverna y poder seguir con el resto de película. Bueno, en cuanto a los otros minerales presentes, eh, tenemos unas venas de magnesio y magnetitas gigantes. Entonces, en cuanto al magnesio, lo prendes muy fácilmente y digamos eso es un poco, digamos, dudoso. Empezando porque las venas de magnesio son muy poco comunes en la naturaleza y por otro lado porque tienen una lava abajo y aquí vemos en la película cómo se están desprendiendo chispas que están por todo el conducto y no hay forma de lograr justificar que esta chispa sí logra lo que la bengala no, teniendo en cuenta que es mucho más persistente. Sobre todo porque si las venas van hacia abajo, seguramente ya se toparon contra toda esta lava que está subiendo. Y en cuanto a la magnetita, vemos un bello camino volador con magnetitas gigantes, digamos, eso podría pesar facilito una tonelada, tal vez las más grandes. Y la fuerza magnética que se le requiere para levantar eso ya de por sí es muy poco probable, porque tendría que hacerle peso a la fuerza de gravedad y la fuerza magnética terrestre es muchísimo menor, se mide en nanoteslas, entonces no hay manera de justificar eso. Otro punto sobre el magnetismo, si no tenemos más dudas o comentarios, es lo que yo Yo tengo dije. un comentario sobre la magnetita, y es que Listo. esas rocas, en un momento el man va ahí y la roca gira, por lo tanto, pues cambiaría el polo de la cosa, y lo que yo esperaría que pasara es que como pues la volteó, pues sí, si el positivo estaba para arriba, el negativo para abajo, pues se repelen, pero al voltearla, pues debería caer, pienso yo. Digamos, asumiendo que a ese supercampo magnético espectacular exista. Sí, efectivamente, creo que cualquiera que ha jugado con los imanes ha comprobado que rotar uno es, pues, de poder se puede, pero requiere mucha fuerza y aparte de eso, apenas lo suelte se va a poner otra vez en el orden. Y digamos que para mantener esto, todas estas piedras están en equilibrio, así que sacarla del equilibrio requeriría mucho más que el peso de un niño de como 12, 13 años. Del magnetismo, pero sí, digamos, como algo que de pronto debieron haber tenido en cuenta como el momento de física, o sea, cuando el niño ya coge el impulso, pega el brinco, salta a la otra roca y va toda con la esta, como, bueno, donde dicen empieza a girar. Al llegar al otro lado, bien podría o haber chocado y empujado al niño mandándolo a volar hacia el frente,
o haberse, o sea, haber chocado y haberse regresado por el impulso que llevaba. Entonces, pues también ahí es como otro cosito que aparte de que no tienen en cuenta la geología, tampoco tienen en cuenta como la física del movimiento. Y creo que los guionistas nunca jugaron bien, la verdad. El Bueno, niño en realidad no podría haber saltado de la roca, porque la roca no estaba fija, o sea, si, o sea, asumiendo, digamos, perdonando lo del supercampo magnético, si alguien va a saltar, lo que pasaría sería que él le imprime la fuerza a la roca y la roca sale arrojada hacia atrás y se hace una suma de fuerzas ahí, pero el niño no salta como si estuviera en una superficie fija, o sea, él se hubiera caído al vacío. bueno, y el otro punto del magnetismo es la brújula, que ellos dicen que solo por estar debajo de la Tierra se apunta al revés. Digamos que eso no tiene ningún fundamento, porque pues el campo magnético de la Tierra, las líneas de fuerza tienen la misma disposición, no importa si está en el manto, en el núcleo, en la parte cercana al núcleo o por fuera en la atmósfera. Entonces ese punto es solo como por hacer un poco más tierna la película, como por ensalzarla, pero en realidad no tiene bases. Ah, y para seguir hablando de errores de física de la película, cuando ellos van en esa montaña rusa que está allá abajo, ella para salvarse se amarran a un arnés y, y amarra el arnés a los rieles. Pues en realidad lo que haría con eso sería como partirse la columna y yo creo que se partirían a la velocidad que iban, no se salvan la vida, antes como que se matarían más rápido. Sí, como que Es que a lo no, mejor tiene muchas inconcordancias desde el punto de vista de la física y de la, como del sentido común. sí, no tiene mucho sentido casi ninguna forma en la que se salvan ellos. Sí, de hecho, el hecho de que no se descarrile ese trencito también es muy poco probable. Bueno, aquí teníamos como un breve comentario sobre los sistemas kársticos, que ellos hablan que se pueden topar con unas estalagmitas. Entonces, dentro de ese mundo en el que ellos van, como que estaban todos los elementos de la geología condensados en unos muy pocos kilómetros. Y supuestamente también hay estalactitas y estalagmitas, pero digamos, esto también sería un poco difícil de justificar, porque implicaría tener todo un sistema kárstico en el que haya carbonatos sujetos a ser disueltos y reprecipitados. Entonces, digamos que esto a nivel geológico no tiene casi ninguna base, sobre todo porque ya están, si no es en el manto, en la base de la corteza, y en esa zona no permite, pues la química no permite que se desarrollen carbonatos, al menos de la manera en la que se necesitan para sistemas kársticos. Entonces sería muy difícil justificar una capa de carbonatos lo suficientemente potente para que permita la generación de cavernas. No sé si tengamos comentarios o algún otro elemento que se quiera discutir sobre estos sistemas kársticos, o pasamos al siguiente punto. No estoy segura. En un momento de la película me parece que sí muestran como un posible sistema kárstico, que es cuando los está persiguiendo al niño. Lo persigue el dinosaurio y este se mete ahí a un lugar de cavernas y que el tío lo termina rompiendo y sacando. No sé si estas mini cavernas que se encuentran en esa zona serían también un sistema kárstico que intentan poner ahí los productores o el director, pero pues es como algo similar que se podría observar ahí.
sí, sería como una especie de caverna, pero sería como muy difícil de justificar a las profundidades en las que se desarrolla la película. Aunque para que son bonitas, pero a nivel geológico no tienen mucho base. Pero aprovechando que has nombrado dinosaurios, Jimena, pasamos al punto más espectacular de toda la película y contamos con la participación de nuestro compañero Diego Cómbita desde Paleobiología, que nos va a contar un poco sobre los animales. Hola, buenas tardes. Bueno, esta película me dolió mucho porque la primera imagen ya muestra un error. Un trilobite caminando sobre la Tierra. Este tipo de organismos eran artrópodos acuáticos que vivían en el fondo de los mares comiendo lo que encontraban ahí, llamados organismos bentónicos. La primera escena de la película muestra cómo al lado de un fósil de un trilobite aparece un trilobite caminando en tierra, respirando y viviendo ahí, cuando realmente este tipo de organismos ni siquiera tenían ningún sistema que les permitiera respirar. Los artrópodos tienen una serie de, no los puedo llamar pulmones, pero tienen una serie de órganos que les permiten respirar, los que viven en la superficie, pero los trilobites no lo tenían hasta donde se sabe y no se han encontrado registro de trilobites terrestres, así que pues ya de primeras ese es un error muy grave. Omitiendo eso, pues el registro fósil evidencia que estos organismos existieron en la era paleozoica, entre los 540 millones de años hasta aproximadamente los 625 millones de años. Se extinguieron hace mucho tiempo, así que la posibilidad de que existan en un tipo de caverna así, en un ambiente en el cual ni siquiera deberían estar, pues es bastante difícil. Siguiente, por favor, Maf. En una parte de la película muy bonita muestran a este tipo de ave. Ellos el científico, el protagonista, la nombra como Cyanis rosopteryx. Y dice que se la encontró en un fósil, como fósil, en un museo. Bueno, realmente este tipo de ave no existe, lastimosamente, muy bonita y todo, pero no se han encontrado registros fósiles de aves bioluminiscentes, en ninguna parte se ha visto. Lo más similar son unas aves actuales que tenemos de la familia del azulejo, como pueden ver en la imagen pues de la ave viva actual. Tiene el género Cyanis como tal, pero el Rosopteris es básicamente un invento de los productores, ni siquiera se molestaron. Pudieron haber usado otros tipos de organismos que sí son bioluminiscentes y sí viven en cuevas. Como en la imagen de abajo se ve una caverna con gusanos bioluminiscentes que pues, siendo sinceros, se ven hasta más bonitos. Ahora, la bioluminiscencia tiene básicamente dos orígenes. Uno es para reproducción, el cual lo usan algunos tipos de insectos, como las luciérnagas, y el otro es para atrapar alimento. Estos gusanos utilizan eso, atraen a los artrópodos voladores más cercanos o que entren a la cueva y se alimentan de ellos atrayéndolos con la luz bioluminescente. Entonces, pues, biológicamente hablando, es imposible que un ave, o bueno, no hay una razón morfológica ni lógica para que un ave tenga bioluminiscencia. Más adelante en la película dicen que estas aves fueron datadas, o bueno, sus primeros registros fueron encontrados hace 150 millones de años, lo cual no es cierto. Las primeras aves en aparecer se encuentran a nuestra derecha, es este fósil, registrado en China para 110 millones de años. Se cataloga como la primera ave por la fusión de las vértebras de su región torácica y su región sacral. Torácica es la parte, pues para nosotros es donde está el pecho, el tórax, y sacrales son las caderas. Entonces, ni siquiera se molestaron en revisar un poco cuál era el ave más antigua que han visto en el registro fósil, sino que simplemente esto se lo sacaron de la manga para poner una escena bonita. Siguiente, por favor. Bueno, ya han hablado un poquito del dinosaurio que se encontró ahí. Los subtítulos muestran que es supuestamente un tiranosaurio. Aquí hay varias cosas que hay que tocar.
La primera es que, pues, en este sistema, en este mundo, dentro del mundo, omitiendo el hecho de que morfológicamente es imposible que cualquier organismo pueda vivir en un ambiente con tales presiones y temperaturas, el desarrollo de un organismo grande no se podría dar en este tipo de ambientes. ¿Por qué? Porque los animales y los organismos, incluyendo las plantas, se adaptan a los cambios fisiológicos de su propio ambiente. Así es como no vamos a encontrar animales que necesitan una vista aguda, pues en ambientes donde no hay luz o donde la cantidad de sol que entra es poca, por lo que pues la existencia de todos los animales que vemos durante la película realmente no se podría dar o estarían algo modificados a ser más ciegos, por decirlo de alguna manera. Es decir, actualmente los animales que se encuentran en cavernas o sistemas kársticos muy profundos evidencian ciertas características en específico, que son la pérdida de los ojos, ya que no los van a usar para nada, no les sirven, y pues la pérdida del pigmento, que ya no les sirve. El pigmento generalmente les sirve para protegerse de los rayos del sol. La mayoría de los organismos que no tienen pigmento es porque no lo necesitan. Lo curioso de esta película es que el dinosaurio, pues en algunas partes tiene como un color blanco, mientras que en otras tiene un color café. Entonces, realmente como que ni siquiera lo investigaron. Ya hablando un poquito más de este dinosaurio, es un terópodo, es parte de la familia de los saurisquios. Se llaman saurisquios por una característica muy en especial, que es su cadera cervical, su cadera, perdón, la cual les sirve para, pues, sostener sus patas, caracterizada por tener un ilion grande, un pubis y un isquio. Esta es como pueden ver, esa es la forma de ese tipo de caderas. Muchos dinosaurios famosos tenían este tipo de caderas, como los saurópodos, los que tenían el cuello largo, brachiosaurios, y los terópodos, que son pues los depredadores, los carnívoros, como el tiranosaurio, los raptores. Este tipo de organismos tienen esta columna y se asocia a este tipo de columna con una morfología que les permitía correr más rápido y desplazarse de una mejor manera, a diferencia del otro gran grupo de dinosaurios, que son los orniticidios. Este tipo de organismos tenían las patas mejor posicionadas referente a su cuerpo, lo que les permitía tanto cargar más peso, para el caso de los saurópodos, que ya saben pues que tenían tamaños absurdamente gigantescos, y en los terópodos les permitía desplazarse de una manera más rápida y cazar. Lo otro curioso de la película es que los protagonistas escapan relativamente fácil del tiranosaurio. Y lo curioso es que la velocidad que alcanzaba esta especie era es muy controversial. Se han realizado muchos estudios y varios estudios han determinado diferentes velocidades. El rango de velocidades que determinan para este tipo de organismos lo hacen a través de estudios de modelamiento morfológico. Lo que hacen es comparar las características de los huesos de los tiranosaurios con huesos de aves y cocodrilos actuales y los corren en un modelo tridimensional para ver qué tipo de musculatura necesitarían y qué velocidades alcanzarían. Estos modelos son muy variables, puesto que pues no se tienen registros de músculos fosilizados, por decirlo de alguna manera. Pero se ha tratado de estudiar y se ha visto que hay un rango entre los 27 kilómetros por hora y los 19 kilómetros por hora, en los cuales probablemente el tiranosaurio podía alcanzar, siendo los 27 kilómetros por hora pues la velocidad máxima que datan para un dinosaurio, teniendo en cuenta que pues este tipo de animales probablemente tenían una gran musculatura en las patas posteriores que les permitía moverse muy rápido. Sin embargo, pues los tamaños y el peso de esa musculatura pues deben ser proporcionales a su cuerpo. Y según esos cálculos de la posible musculatura, pues se tiene este dato. No eran muy rápidos, o bueno, no eran tan rápidos como otros predadores, porque pues los tiranosaurios estaban más especializados en cazar presas grandes,
rápidas sí, pero no tan rápidas. Se cree que estos depredadores cazaban en manadas y pues atrapaban a sus presas a un estilo muy similar al de los tigres o al de los leones actuales, que es una emboscada. Así que realmente, pues en ciertas condiciones, un humano podría, teóricamente, llegar a alcanzar velocidades mayores que las de un tiranosaurio. Ya en la siguiente, por favor, vamos a hablar un poco de, pues, lo poquito que nos mostraron de la fauna marina de este mar interior, que así llamaron. Vieron, pues en la película mostraron tanto plesiosaurios, que son reptiles marinos, no son dinosaurios, y un tipo de peces que realmente no cuadran mucho, que son los actinopterigios. Este tipo de peces son peces caracterizados por tener pues las aletas radiadas. En la película más o menos se podía notar que tenían este tipo de forma, y pues son los peces actuales que nosotros comemos, que nosotros vemos en los arrecifes, y son actualmente el tipo de pez más común y más diversificado. Realmente no se sabe muy bien si este tipo de peces proliferaron de una manera tan amplia durante todo el tiempo en que existieron, porque son relativamente jóvenes, entre comillas, porque pues los otros grupos de peces se desarrollaron mucho antes, antes del Devónico, y este tipo de peces se desarrolló ya fue un poco más adelante. Sin embargo, en la película muestran cómo este tipo de pez salta sobre la superficie o planea sobre la superficie. Morfológicamente hablando, este tipo de pez, los tipos de peces que pueden hacer esto de volar, por decirlo así, son los peces voladores. Realmente no tienen una contextura similar a la de este tipo de peces, porque pues los peces voladores se caracterizan por ser mucho más aerodinámicos, delgados, tener unos ojos y una boca mucho más pequeña y unas aletas muy características alargadas, mientras el pez que muestra en la película es completamente contrario a eso, es decir, tiene una boca muy grande, unos ojos bastante grandes, tiene dientes afilados, no es tan aerodinámico, y las aletas, realmente las aletas radiadas, no son útiles a la hora de hacer maniobras de planeo, puesto que están más diseñadas para hacer movimientos cerrados dentro del agua, no salir de ella. En la película muestran cómo los plesiosaurios cazaban estos tipos de peces. Esto sí es cierto. Los plesiosaurios se caracterizaban por tener un cuello largo. No se sabe muy bien si este tipo de organismos cazaba en grupo, como se ve en la película, y no se sabe si lo que hacían era subir a la superficie persiguiendo a los peces. Sin embargo, si lo comparamos con los predadores actuales del mar, que utilizan el método de subir a la superficie para cazar a sus presas, la morfología es completamente diferente. Es decir, un tipo de morfología de arpón no le sirve en el caso de que un pez pueda pues, saltar y salir, entre comillas, volando de la superficie del agua para entrar en otro punto, sino que este tipo de morfología que tenían los plesiosaurios era más útil para lugares con poca luz, donde podían emboscar al pez utilizando su largo cuello, por lo que pues realmente lo que vimos en la película pues nos representa lo real que es lo que muestra el registro fósil. Siguiente, por favor. Listo. Ya hablando de temporalidad, como les expliqué, el trilobite, el trilobite que vimos, el único trilobite que mostraron en toda la película, existió, bueno, todo su grupo existió desde el Cámbrico hasta el Pérmico, y se extinguieron en el límite Pérmico-Triásico, que fue la extinción más grande que ocurrió en nuestro planeta. Mientras que el resto de animales realmente existieron durante el Mesozoico. Así que, como pueden ver, hay pues una inconsistencia en cuanto a los periodos. Yo creo más bien que los guionistas lo que hicieron fue tomar
los dinosaurios obviamente que aparecían en el libro y los pues más llamativos o relevantes y poner todos los animales en un mismo lugar. Ahora, biológicamente hablando, animales tan grandes como el tiranosaurio o el elasmosaurio necesitarían cantidades de comidas y recursos bastante grandes. En la película no muestran ni siquiera un herbívoro ni de qué se alimentaba este tiranosaurio. El tiranosaurio salía porque sí, porque necesitaban algo que obligara a los protagonistas a correr. Y ya, nada más. Entonces, pues yo creo que esa ya es una inconsistencia que ellos usan a su favor. Por último, quiero añadirles algunas cosas ya un poco más sueltas, que es que pues, no, en primera, como ya nos dijo Jimena, en la parte donde supuestamente muestran unas estalagmitas kársticas, tanto el protagonista como el dinosaurio las rompen como si fueran cartón. En la vida real, no se sabe si los dinosaurios utilizaron este método porque morfológicamente hablando, aunque un dinosaurio tuviera una masa gigantesca con la cual golpear las cosas, igual un golpe contra una roca calcárea le dolería demasiado, tanto que hasta podría desmayarse incluso antes de romper la roca. Así que realmente lo que muestran en la película, pues no es nada real, prácticamente el dinosaurio puede atravesar roca, cosa que pues no pasaba. Por otra parte, en la última parte, que ellos escapan en un cráneo de dinosaurio volteado al revés, o sea, el cráneo, la parte superior del cráneo, pues este tipo de esqueletos que eran tan grandes, realmente, por más de que estuvieran hechos de hueso, eran demasiado densos como para flotar en el agua, como muestran en la película. Así que realmente una estructura ósea no está diseñada para flotar, no flotaría. Por lo tanto, pues esa parte como que también solamente necesitaban una excusa para que los protagonistas pudieran salir de ese entorno. Listo, es todo lo que creo que se puede hablar sobre la parte de los dinosaurios y sobre la parte de todos los animales que aparecen acá. ¿Alguno tiene alguna duda, algún comentario? Yo tengo una pregunta ahorita que nombraste el hueso, con, bueno, el pedacito de cráneo con el que escapan. ¿Qué tan fuerte podría llegar a ser ese cráneo, digamos? ¿Te refieres a fuerza en cuanto a la fuerza que puede imprimir un dinosaurio con su cráneo o te refieres más a la densidad y dureza del cráneo? A la densidad y dureza, digamos, pensando en que ellos supuestamente, o sea, es algo que ahorita voy a tomar más adelante, cuando salen por el Vesubio, pero entonces en el momento de la caída, pues yo asumiría, después de esa altura, a la velocidad con la que llegan, se debería fracturar ese cráneo o partirse al menos. Claramente. Es decir, en la película lo exageran demasiado porque, primero que todo, un cráneo está hecho para recibir una serie de músculos. En especial el caso del tiranosaurio, que tenía prácticamente la mandíbula más fuerte que se ha registrado. Lo que pasa con los huesos es que, primero que todo, el cráneo no es un solo hueso, sino que está conformado por una serie de elementos que provienen de varias partes. Esos huesos son los que conforman la parte exterior del cráneo y están unidos por suturas. Así que no es solo una estructura gigantesca, sino que son varias partes juntas. Más aparte, los huesos, el material del hueso, está diseñado para soportar presiones. ¿A qué me refiero? Cuando un hueso es aplastado, por decirlo así, o forzado a comprimirse, la estructura del hueso lo hace más fuerte, mientras que al contrario, cuando un hueso es estirado, pierde esa dureza y es más fácil que se rompa. ¿Eso qué obliga? Obliga a que los cráneos sean estructuras densas, pero a la vez, entre comillas, no tan densas como el resto de la articulación, puesto que aunque necesitan soportar el cerebro y todos los órganos sensoriales, y más aparte la boca, también necesitan tener cierta flexibilidad y cierto movimiento, ya que pues tienen que abrir y cerrar la mandíbula. Así que realmente la dureza de un cráneo de estos animales, aunque puede llegar a ser alta, obviamente tampoco es que sea, mejor dicho, indestructible como muestran en la película.
Bueno, yo quiero hacer una intervención y es sobre que sería posible escapar corriendo de el tiranosaurio Rex con la velocidad promedio, digamos que la mínima velocidad que se registró, que es de 27 kilómetros por hora. Y lo cierto es que no, porque la máxima velocidad alcanzada por un humano es de 48 kilómetros por hora y no es cualquier humano, es Usain Bolt. eh, y la base en un rango como de 30 metros. En la vida real, un humano no podría soportar la velocidad de 27 kilómetros por hora por más de 30 segundos. Es inviable y la verdad sería que el dinosaurio correría más rápido y se los comería. Así es. De hecho, la cuestión con la velocidad del tiranosaurio, en específico con el tiranosaurio, es que eh, pues no hay un cálculo directo de ella, por lo que las velocidades mínimas se han reportado de 18 hasta a veces 15 kilómetros, mientras que las velocidades máximas que reportan son de 27, pero tienen que tener en cuenta que el cálculo de la velocidad promedio de un tiranosaurio depende del largo de su apéndice, el largo de sus patas y de la distancia de las zancadas. Obviamente, si lo ponemos en comparación con un humano, pues el largo de la zancada de un dinosaurio es mucho más grande. De hecho, este es el procedimiento por el cual los mecanismos de emboscada funcionan, porque a pesar de que técnicamente los depredadores tienen una velocidad relativamente menor a la de sus presas, comúnmente su zancada es mucho mejor que la de sus presas. ¿A qué me refiero? Este tipo de dinosaurios no estaban diseñados para correr largas distancias ni para mantener una velocidad, sino más bien para impulsarse rápidamente en tiempos cortos y en distancias cortas. Realmente el estudio de las velocidades del tiranosaurio es un tema polémico, puesto que aparte de que también tiene que ver el tipo de musculatura, la cantidad de musculatura que tenga en las piernas, también tiene que ver que esa musculatura sea proporcional a la de su cuerpo. Es ilógico pensar que un dinosaurio tendría una musculatura muchísimo mayor, mientras que en el resto de su cuerpo no tendría, porque morfológicamente es imposible. El cuerpo de cualquier organismo tiene que estar balanceado. Si no está balanceado, el organismo ni siquiera podría moverse, no podría vivir. Así que realmente este caso en específico es bastante polémico porque realmente no hay una manera directa de saber la velocidad de un tiranosaurio. Ahora, caminando, como dice nuestro compañero, pues lógicamente el tiranosaurio los alcanzaría bastante rápido, puesto que dos zancadas son prácticamente que más o menos unos 15 pasos para un ser humano normal, hasta más. Así que realmente no se sabe muy bien este tema. Es un tema muy polémico en la paleontología y aún falta mucha información de la cual se puede investigar. Yo tengo una pregunta con respecto a la resistencia de ese cráneo. Esa resistencia, ¿qué tan fácil es al ser incinerado, puesto que colocan eso encima de un lago, de un río, de lava? ¿Es fácil de que se queme eso? Pues realmente el material de que están hechos nuestros esqueletos no es que sea fácilmente incinerable, pero tampoco es como en la película que lo muestran a prueba de fuego. Realmente en ese caso, pues si el esqueleto no se incineraría, probablemente, obviamente llegaría a calentarse muchísimo. Y ese calor obviamente también afectaría la dureza del esqueleto. Es decir, una de las propiedades por las cuales un esqueleto así se puede dañar, obviamente es el fuego y el calor. Realmente yo no sé cuánto resisten los huesos al calor, pero lo que sí sé es que todo material biológico es incinerable, por más de que el hueso resista a un proceso de calentamiento alto, pues realmente que resista estando muy cerca de un río de lava, bueno, de un lago de lava, obviamente no pasaría. Bueno, respecto a ese punto, hay que tener en cuenta que, pues, por ejemplo, lo más inmediato que en nuestra experiencia es un horno funerario. Cuando mandan a alguien
incinerar, tienen que dejarlo entre 1 y 2 horas en un horno que puede llegar a tener una temperatura entre 870 y 980 grados Celsius. Entonces, bueno, asumiendo que, digamos, la lava podría tener una temperatura superior a los 1500 grados Celsius y que el tiempo de intercambio, pues el tiempo de contacto entre la lava y el cráneo no es mayor a 5 minutos. Digamos, en cuanto a eso, sí podría sobrevivir a la incineración, pero como dice efectivamente Diego, cambiarían sus propiedades mecánicas y sería muy fácilmente maleable. Entonces, sería como cuando se calienta una fruna, la integridad estructural del cráneo sería nula y, por ejemplo, siendo un cráneo la articulación de varias partes, de varios huesos diferentes, las comisuras de estas partes serían como las más afectadas y tal vez se podría desbaratar. Bueno, pero en esa parte hay un detalle y es que hasta donde yo entendí el cráneo no toca la lava. Es el agua que toca la lava, se evapora y sale el agua. No es que cuando ellos salieron hubo una erupción volcánica. Entonces de pronto la temperatura pues no era tan alta y como era agua líquida, yo creo que la temperatura era mucho menor. Bueno, No, en esa parte no. en cuanto a eso, por más de que fuera, pues, agua hipercaliente en estado gaseoso, de todas maneras, eso quemaría, alcanzaría a hacerle algún tipo de daño al hueso. Sí, sí, además, o sea, con la introducción del agua al magma se crearía una explosión freatomagmática, o sea, el agua se calentaría y pues eso sería lo que se vio en la película, que saldrían como volando. Pero sí, claro, se afectaría el cráneo como tal. Bueno, además, si todo está lleno de vapor, pues todo el vapor está igual de caliente, así que de nada sirve cubrirse con el cráneo porque igual pues se cocinarían los personajes como a una olla al vapor. Ah, sí, pero esos personajes son inmortales. Ellos ya tienen como 1000 razones para morir si no se mueren. También el cráneo en ese ascenso es muy probable que se voltee o que se gire y también se morirían. Y también el calor, una cosa es que el cráneo aguante el calor, otra cosa es que lo aísle. Si él aguanta el calor, igual el cráneo va a calentarse y los personajes se van a quemar. Otro punto interesante es que ellos, cuando se montan en el cráneo, como que forman, o sea, el cráneo forma como una especie de bote. Realmente el cráneo también está constituido por elementos que soportan el cerebro en la parte de abajo. Entonces, realmente los cráneos de los vertebrados no es que sean un espacio hueco ahí donde simplemente está el cerebro. Entre el cerebro y el resto de órganos sensoriales, como los ojos, el aparato de la nariz, la boca y los oídos, existen huesos. Esos huesos no están capacitados para resistir golpes tan externos, pero igual están dentro del cráneo y ocupan ese espacio donde supuestamente los protagonistas están. Si realmente hubieran encontrado un cráneo fosilizado, un cráneo seco de un organismo, de cualquier organismo, de todas formas, por más de que hubieran sido capaces de levantarlo, realmente ese cráneo ya estaría lleno de otras cosas, no es como muestra en la película que básicamente funciona como un bote que está vacío por dentro, realmente no es así. No sé si alguien más quiera comentar sobre la parte de los animales. O pasamos al no tan interesante mundo de las plantas. Una pregunta, si este cráneo, de alguna manera, que no lo muestra la película, estuviera silicificado, ¿cambiaría sus propiedades? ¿Sería más apto? ¿Sí aguantaría la temperatura? ¿Sí tendría más resistencia? No sé. Pues si estuviera silicificado, realmente el cráneo, pues por más de que estuviera hecho de un material más resistente, por decirlo así, de todas formas, como ya lo mencioné, ese cráneo está formado por huesos unidos mediante suturas. Realmente no es un solo esqueleto, no es un solo hueso, por decirlo así,
Así que realmente, aunque sí es más resistente y sí duraría más, de todas formas tampoco es que sea no, tampoco es que tenga una dureza muy grande. De hecho, por eso es que se manejan con bastante cuidado los fósiles tan grandes. Por eso es que generalmente se cubren con yeso para evitar exactamente eso, que se fracturen, porque son fácilmente fracturables. Aunque bueno, no sé si sería probable en sí que fuera un fósil porque pues está en superficie y pues en ese mundo mágico los dinosaurios viven ahí mismo, entonces sería como mucho más probable que sea como los restos de un dinosaurio que murió hace poco, más que un fósil, sobre todo porque si es un fósil necesitaría pues un proceso de enterramiento y todo un mecanismo regional que permita su preservación y pues si es un fósil aparte de eso tocaría justificar cómo volvió a la superficie, ¿no? Aparte de eso, también tocaría justificar cómo es que la chica pudo voltear el fósil de una manera tan fácil y llevarlo y usarlo como un bote. Diego, estamos hablando de la Mujer Maravilla, eso es un punto aparte. Hay pues otra cosa de animales que ya es de la parte final de la película, y es que en la vida real, si el man se lleva el pajarito, pues el pajarito no saldría volando, ese pajarito se muere, él no está en su hábitat, y en la película como que dan a entender que el pajarito se fue contento y la verdad es que se moriría. Aunque en eso yo, pues de chiquito me colocaba a pensar, si estos superhumanos pueden aguantar esas condiciones donde vive el pajarito, ¿por qué no el pajarito puede vivir las condiciones donde actualmente vive, no? Por eso yo diría que sí sobrevive. Ustedes no están tomando en cuenta la parte de cómo vive el pajarito normalmente. Es decir, si existiera un pájaro bioluminiscente, pues usaría esa luz para poder ver en un entorno donde no hay luz. Ahora, si uno de estos pájaros saldría a la superficie, sería lo mismo que si una persona ciega empezara a volver a ver. La primera reacción de esa persona sería que, no, a que sus ojos no estarían capacitados para absorber tanta luz tan rápido. El pajarito quedaría ciego o probablemente hasta podría colapsar porque su entorno es muy diferente. Sí, total. Solo que como el pajarito se mueve bien saliendo de su hábitat de oscuridad y guiando al muchacho, entonces pues me alcanzaba a pensar que no se quedó ciego y pudo sobrevivir. Pero pues aparte de eso, aquí vemos en la imagen que ese pajarito vive como en comunidad, es decir, el andar solito por el mundo no es como su forma de vida. Se podría sentir intimidado solo, hasta se podría morir de pena moral. Hablando en cuanto al comportamiento, sí, yo opino lo mismo que Mafe, es decir, realmente un organismo que está acostumbrado a vivir en una bandada como este tipo de pájaro, pues prácticamente tendría una sentencia de muerte asegurada si saliera de su entorno común y se fuera al mundo exterior. Bueno, si no hay más comentarios sobre la parte de la fauna, vamos a hablar de las plantas rápidamente. Bueno, y de los hongos. Entonces, empezando con los hongos, vemos los champiñones más grandes que hayan mostrado en alguna película. Digamos, tendrían entre 3 y 5 metros de altura. Y eso no tiene equivalente en el mundo real porque de entrada es imposible, porque los hongos se caracterizan por tener estructuras blandas, no tienen endurecimientos suficientes para sustentar una forma de vida vertical tan masiva y tan grande. Y en cuanto a los hongos,
una somera búsqueda en internet arroja que los organismos más grandes en la vida real no son grandes en esta escala vertical, sino en la escala horizontal. Y el organismo vivo más grande en este momento es un hongo de la miel en Estados Unidos que abarca 9 kilómetros cuadrados. Entonces este organismo se desarrolla en una área muy grande, comiendo raíces, bueno, destrozando las raíces de otros árboles y usándolas como su fuente de alimento, y no puede soportar una vida en la vertical tan grande porque no tiene, por un lado, las estructuras para sustentarse y por otro lado no tiene unos haces vasculares ni ningún medio que le permita llevar desde el suelo hasta la corona del hongo el alimento suficiente para el desarrollo de este ser vivo. Por otro lado tenemos unas plantas carnívoras con conciencia que son capaces de moverse a voluntad. Esto, pues, bueno, nunca hemos visto una planta así, pero esta representación es muy cercana a una planta carnívora que sí existe en el mundo real, que es la Venus atrapamoscas o Dionaea muscipula, que es una planta de los Estados Unidos, tal vez la planta dentro del mundo de las carnívoras la más famosa, aunque toca tener en cuenta que en la vida real no tienen más de 50 centímetros, y por otro lado, su forma de vida no es consistente con el mundo hiperhúmedo y muy caliente que muestra esa burbuja de la vida en la película, porque estas plantas se encuentran en la zona suroriental de los Estados Unidos con un clima más bien templado y unas humedades no tan altas, entonces por ese lado no podían sobrevivir. También encontramos dientes de león gigantes y otras plantas del mundo de las angiospermas y de los helechos. Entonces, digamos, estas plantas abarcan periodos muy variados de la historia, como son las angiospermas que surgen en el Cretácico, las plantas carnívoras particularmente en el Cretácico tardío, y por otro lado los helechos pues se podrían remontar hasta el Carbonífero. Sin embargo, al igual que como nos mostró Diego con la fauna, la flora no es muy consistente en la escala temporal, porque va desde el Carbonífero hasta el Cretácico, avanza hasta tal vez las especies más recientes se desarrollaron solo en el Paleógeno y Neógeno. Entonces también es como una recolección de plantas bonitas que vieron en algún herbario o algo así que pusieron en la película, sin ninguna consistencia, no solo a nivel temporal, sino a nivel ecosistémico, no tienen las mismas características de afinidad en cuanto a temperatura y humedad. Y por otro lado, pues toca tener en cuenta que si todas estas plantas están desarrollándose al tiempo, no hay una manera de justificar que las plantas y los animales que son propios del Paleozoico hayan detenido su proceso evolutivo y que no hayan cambiado hasta el Cenozoico. Entonces, bueno, si algún organismo del Pérmico, alguna especie, logra preservarse hasta la actualidad, inevitablemente hubiera presentado cambios. Eso tal vez es como un punto muy difícil de justificar porque sería como tener muchas diferentes especies que evolucionan hasta el punto que los conocemos hoy por hoy y se quedan congeladas en el tiempo sin ningún avance hasta llegar al presente. Hay otra cosa que afecta a los seres vivos, tanto plantas como animales, y es la concentración de oxígeno, porque en esa época la concentración de oxígeno era muy diferente a la concentración actual. Y si bien, listo, digamos que la concentración de oxígeno ya es diferente para que el tiranosaurio pueda vivir y todos esos animales antiguos, a los humanos que llegan allá, eso no les va a servir y se van a morir. O, sí, eso es otra incoherencia. Hay otro dato ahí y es que en la libreta que muestran hablan de que los hongos gigantes eran los Lycoperdon, si no estoy mal, giganteum. Pues digamos, yo me puse a googlear eso y eso fue un nombre que se le dio realmente a una especie que ahorita se conoce como Calvatia gigantea. Bueno, no sé si decir especie, qué pena que yo no manejo como muy bien esos nombres. Voy a dejarlo así. Entonces viene a ser la Calvatia gigantea que uno lo busca y es un tipo de hongo, pues digamos que parece una bola blanca. Entonces nada tiene que ver con esa imagen de sombrillas que ellos plantean ahí. Digamos que pues sí, Verne, si no estoy mal en el libro, tiene una imagen de esas que pues la simularon bien, pero el nombre que le metieron inventado
los productores, los guionistas y terrible. No se tomaron por lo menos la molestia de buscar un hongo que tuviera las similitudes de la forma adecuada. Bueno, aquí esta imagen nos resume la parte de la evolución. Entonces vemos las angiospermas, que son como la especie predominante del Cretácico. Entonces también hay como cierta inconsistencia en que pues prevalezcan tanto helechos y otras especies un poco más primitivas, que no sería como considera como similar a la distribución actual en el mundo real, aunque bueno, podríamos decir que es una película con una burbuja de vida independiente de todo el proceso evolutivo actual, aunque sí es un poco controvertido. Con respecto al final feliz, pues esta imagen es como para mostrar donde ellos ya logran salir del Vesubio por el choque que hubo entre el agua y el magma, y salen. Ahí se muestra el Vesubio, la imagen de abajo es una imagen real de lo que es el Vesubio, que está emanando gases todo el tiempo. Entonces, digamos, algo que dijimos al inicio era que probablemente no habían llegado al centro de la Tierra, y pues aquí se comprueba porque el Vesubio como tal es un volcán que se forma por el choque de dos placas continentales. Entonces no sigue esa regla de que es un tubo volcánico que llega al centro. No, no es un punto caliente, no va a tener esa conexión directa porque no es formado de esa forma, valga la redundancia. Algo que sí es, pues a mí se me hizo muy real, es como que, listo, la teoría de ellos de esto es un geyser, vamos a lograr salir, pero entonces aquí lo que ellos hacen es el choque del agua, llamémosla fría, con el magma que viene ascendiendo. O sea, realmente lo que produciría, sí, produce un cambio muy fuerte, pero eso ya sería una erupción platomagmática. No sería como que, salió el hueso y listo, y liberamos vapor, sino que un choque de gran cantidad de agua, que pues demuestran que es un río subterráneo que viene a ser harto, o sea, una gran cantidad, haría que no solo salieran ellos con el huesito, sino que se destruyera parte de lo que es el muro, llamémoslo del alrededor, y estaría haciendo no diría una erupción, pero sí por lo menos habría una explosión en la que saldrían, digamos, muchos materiales piroclásticos. Pues ahí solamente salen ellos con el huesito y logran flotar y caer mágicamente, lo cual es hasta curioso. Que pues, bueno, también otra cosa, yo asumiría que es por el viento que logran ellos salir y tener un movimiento para caer en un costado del volcán y no volver a caer hacia abajo. Porque pues por un lanzamiento completamente vertical, ahí como que la física dice tiene que volver a caer vertical. Digamos que el viento ahí podría justificar ese movimiento. No sé si aquí hay comentarios o algo. Sí, yo tengo un comentario acerca de el, entre comillas, río subterráneo, que es el que hace eso. Y es que ellos como que rompen esa pared y sale un montón de agua, como si, o sea, la gente de verdad se imaginaría que un río subterráneo es así, pues eso también estaba muy alejado de la realidad. Sí, en verdad sí está muy alejado y más que, pues yo no sé qué tan real puede ser que el Vesubio tenga un río subterráneo cercano a su cráter principal. O sea, se me hace un poquito muy exagerado eso, en especial que pues algo curioso ahí es que no hay una caldera donde esté el magma concentrado en equilibrio, no, sino que justo cuando ellos llegan ahí, preciso en ese instante el magma ascendió, o sea, preciso, pero no llegó a ascender para hacer erupción, sino ascendió un poquito, nada más para meterles el susto. Bueno, sí, otra cosa curiosa de la parte italiana de la película es que cuando le dan los diamantes al pobre vinicultor, como que lo quieren como dejarnos tranquilos, no repararlo, pero pues si en la vida real a uno le regalaran una bolsa de diamantes
sin registrar le estarían dando más problemas que otra cosa, sobre todo porque creo que es la única gema que requiere permisos tan estrictos para poderse vender en el mundo real, sobre todo en la Unión Europea. Y algo chistoso es que el diamante ya estaba perfectamente pulido, con sus caras bien bonitas. Sí, y que el señor sabía cómo identificar diamantes así, o sea, lo hubiera podido Sí. dar un cuadro y no. Sí, y aparte de los errores científicos evidentes, también la película muestra muchos errores en la parte narrativa. Por ejemplo, cuando decían que la temperatura iba subiendo y que el papá del niño se murió supuestamente calcinado, ¿cómo fue que el calor era tanto para calcinar al papá del man, pero pues los cuadernos quedaron intactos y todo quedó bien? Eso también es incoherente. También la brújula, o sea, es un detalle. El man era un geólogo, el hermano del man. Pues pudieron haber puesto una brújula geológica, no, pues no era tan caro. O sea, son detalles que pudieron haber hecho y que la película pues hubiera tenido más calidad. Sí, además como dicen que es un proceso repetitivo, eso que se calienta la burbuja y mata todo lo que hay dentro, entonces, pues si mata todo lo que hay dentro repetitivamente, sería muy difícil justificar la evolución de animales tan, pues se podría decir sofisticados como es un dinosaurio que tomó desde que se formó la Tierra hasta el Cretácico o el Jurásico para poder existir. Entonces, si es un proceso cíclico en el tiempo, sería prácticamente imposible desarrollar vida compleja. También es chistoso que si lo de ese proceso repetitivo, ahí decían ellos que llegaba a evaporar toda el agua del océano subterráneo que tenían. Entonces, si se desaparecía toda esta agua, bueno, se evaporaba todo esto, ya se acababa, como que, porque llegaba a formarse nuevamente. O sea, en 10 años se puede llegar a formar un océano tan grande al darse la vida así como ellos lo representan, no cuadran como que los tiempos que proponen. Bueno, y cuando la película creo que no se podía componer más, creo hay un elemento que ni siquiera se toma en el tiempo de explicar porque no tiene ni pies ni cabeza y es el sol que hay dentro del mundo. Entonces, no sé, es que ni siquiera se tomaron el tiempo de pensar alguna explicación imposible que pudiéramos criticar porque no creo que la haya para justificar un pequeño reactor nuclear, una estrella en la mitad de la Tierra que nadie notó. Sí, a mí me parece que un gran error de la película es pretender ser científica, pero ser terrible en eso. Cuando una película es de fantasía, pues uno ya asume, listo, ¿no? Las reglas de que se mueve la película son estas y estas. Pero es terrible la manera como justifican todo. O sea, yo me la vi, personalmente yo me la vi cuando era niño y me pareció muy chévere. Y me la vi hoy y dije, uy, no, qué cutre de película. Yo creo que al mismo tiempo ese fue el objetivo de la película, decirle a un niño como esta es la parte científica, pero lo muestran a partir de la fantasía. Y pues creo que cumplieron el objetivo al tratar de llamar la atención del niño para lo científico, para la información, que vemos que mucho es fantasía, pero lo lograron. Y pues sí, principalmente eso. A mí me gustó. Yo de niño dije, uff, quiero estudiar eso. Sí, creo que todo el mundo vio esa película cuando tenía por ahí unos 10 años, algo así, y dijo, qué cosa tan fantástica, pero la universidad se encargó de romper todos esos sueños. Total.
No sé si haya más comentarios porque esta es la última diapositiva allí. Yo tengo una duda con el agua subterránea. Supongamos que una diatrema o un conducto vacío tenga muchos kilómetros hacia adentro. El agua subterránea, supongamos que se mete por ahí, se crea un río y poco a poco va cayendo eso, ¿no? Me imagino yo que el agua, a medida de que va bajando, va aumentando su temperatura y termina evaporándose. O no sé si por presión las condiciones del agua sean líquidas a tal profundidad y se pueda dar un río a esa profundidad. No sé. Pues en eso hay que mirarlo desde los dos puntos que lo planteó. Por un lado, digamos, conseguir un río subterráneo sería muy difícil, sobre todo porque pues la presión sería tal que no permitiría el desarrollo de cavidades dentro de la Tierra, sino que simplemente la columna de roca aplastaría pues, todos estos espacios. Por ejemplo, tenemos, aquí debe estar el diagrama, la presión aumenta rápidamente con la profundidad, entonces no permitiría esos huecos. Tal vez eso lo discutimos la vez pasada con el núcleo, que un hueco en la Tierra es imposible, sobre todo a grandes profundidades, y pues estamos hablando de 40 kilómetros más o menos. Entonces sería muy difícil, aunque a niveles más o menos de la corteza, digamos por ahí 3, 4 kilómetros, sí sería posible que fluya agua en algunas cavidades, pero en estos casos esta cavidad no va a tener una profundidad considerable, no, ni siquiera pasaría de unos cuantos kilómetros. Entonces tal vez aquí sí podría haber un flujo, pero tocaría tener en cuenta que el sistema tendría que estar inactivo, porque si hay magma o algún otro elemento que siga permitiendo el flujo de calor, el calor mismo evaporaría el agua. Tal vez la única manera para que se justifique pues un aporte tal de volátiles sería una desgasificación, pero inmensa, de el magma, pero tomaría muchísimo tiempo y pues ya por sí no habría una cavidad en el mundo real que permita el almacenaje de todos estos volátiles. Bueno, yo también quería hacer como, aparte de la crítica a la ciencia de la película, que si bien ya vimos que tiene muchas incoherencias, eso no es que lo haga una mala película. Creo que lo que la hace mala película es eso sumado a que pues el guión y las actuaciones, los efectos y la producción están muy mal hechos. Puede que haya una película donde todo sea real, pero aún así la película sea una mierda como película, o sea, como por lo que uno vería una película, el objetivo que tiene. Entonces, saliéndose un poco de la parte geológica y física, me parece que a la película le falta mucho para hacer una buena película. Pues sí, efectivamente esta película no es como para un Oscar o algo así, pero pues cumple con el objetivo de entretener. Un domingo por la tarde no está para nada más ver esta película, o sea, no, no estaría, creo que la hemos pasado bien. En ese sentido cumple el fin, si no esperamos nada más de ella. Sí, no, o sea, para ponerla en el foro me parece excelente. Yo nunca había estado en el foro y me parece muy chévere. O sea, lo digo criticando la película, no en ningún momento el foro me parece muy chévere. Uno tomarse la molestia de pues ver todo eso y así uno va aprendiendo también mucho. Bueno, no sé si todos hayan votado en la encuesta porque estamos haciendo un ranking de las mejores y peores películas que hemos pasado, con los mejores y peores actores geólogos que hemos visto. Entonces, pues quedan invitados a llenarla, por favor. Y si no hay más comentarios, les damos gracias a todos por su participación y nos esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.
Mafe, ¿podrías volver a colocar el link de la encuesta, por favor, en el chat? Es que se perdió entre los chats arriba. Listo, ya la pongo. Gracias. Creo que Natalia ya la puso y Jimena también, pero bueno, por si acaso la pongo otra vez, no vaya a ser. Jurassic Park le prometimos a Diego. La primera. A ver si esta no nos la tumban por derecho.